Hola a todos, te habla César Augusto Moreno. Bienvenidos a tu canal The Explorer Man. Hoy abordaremos un capítulo que marca un antes y un después en la historia criminal de México. El abatimiento de Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, conocido en el medio del narcotráfico como el Mencho, sacude los cimientos del crimen organizado. Este personaje, tristemente célebre, durante años encabezó el cártel de Jalisco Nueva Generación, convirtiéndolo en una de las estructuras criminales más poderosas del mundo. Su historia está marcada por violencia, expansión de dominio internacional y una guerra frontal contra autoridades y cárteles rivales. Hoy analizaremos qué ocurrió en la operación militar que terminó con su vida y qué significado tiene para el mundo criminal. Acompáñame en este reportaje para entender el impacto real de este hecho en la sociedad mexicana. De manera de antecedentes, les puedo decir que Rubén N., alias El Mencho, jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, él se inició en el narcotráfico en la década de los 90. En diciembre del 2024, el gobierno de Estados Unidos ofrece $15 millones. El 20 de febrero, mediante trabajos de inteligencia militar central, se ubicó a un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del Mencho, que la trasladó a una instalación en el poblado de Tapalpa, Jalisco. En ese lugar se reunió con el Mencho, esta pareja sentimental, y el 21 de febrero se retira del inmueble y se obtuvo información que el Mencho permanecía en ese lugar. Ya el día 22 de febrero, o sea, en el transcurso de la noche, cuando se corroboró la presencia del Mencho, la fuerza terrestre es la que se desplaza al lugar donde él se encontraba, abren fuego el personal de seguridad del Mencho contra el personal militar. El Mencho sale, dejan un grupo con una gran cantidad de armamento. Realmente fue un ataque muy violento el que realizó el personal de la delincuencia organizada y el personal militar de fuerzas especiales repele la acción. Fallecen allí en total 8 delincuentes. El Mencho y su círculo cercano emprendieron la huida y se internaron en una zona boscosa. Se establece un cerco, los persigue el personal de fuerzas especiales, lo ubican oculto entre la maleza. Ellos hacen fuego contra el personal de fuerzas especiales, resulta herido el Mencho con 2 de sus escoltas y se detienen a 2 delincuentes más. Determinan que es necesario evacuarlos, estaban muy graves, se pide el apoyo de un helicóptero para que descienda y sean trasladados a una instalación médica en Jalisco. Desafortunadamente, pues, fallecen en el trayecto. Aprovecho primero para dar el pésame a las familias de nuestros compañeros que perdieron la vida también, y un reconocimiento a nuestro personal militar que realizó una operación exitosa. Se puede ver desde muchas ópticas, pero es definitivo que cumplieron su misión. ¿Y qué es lo que se demostró? La fortaleza del Estado mexicano, de eso no hay duda. Gracias. Nemesio Rubén Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán, el 17 de julio de 1966. Fue uno de los capos más buscados en el mundo, por quien Estados Unidos ofreció una recompensa de $15 millones,
quien diera información que conduzca a su arresto o condena. Según informes de inteligencia, fue responsable de una escalada criminal contra militares y policías desde el 2014 en varias ciudades mexicanas y de traficar con drogas en América, Asia, Europa y África. Bajo su mando, el Cártel de Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las principales organizaciones criminales del mundo, haciéndole un fuerte contrapeso en la lucha por el poder de la criminalidad local al Cártel de Sinaloa, su antiguo aliado en su disputa contra la organización rival Los Zetas, fragmentada desde el año 2018, y su facción sobreviviente Cártel del Noreste, por lo que el Cártel de Jalisco también es llamado los Mata Zetas. El Mencho creció en una familia pobre que cultivaba paltas o aguacates. Abandonó la escuela primaria en 5º grado para trabajar en el campo. A los 14 años de edad comenzó a vigilar plantaciones de marihuana. Unos años más tarde, en la década de 1980, emigró ilegalmente al estado de California en los Estados Unidos de Norteamérica. En 1986 vivió en el área de la Bahía de San Francisco. Fue arrestado por la policía de esta ciudad a la edad de 19 años por propiedad robada y portación de una arma cargada de fuego. En 1989, el Mencho fue arrestado nuevamente en San Francisco por vender narcóticos. Fue deportado a México varios meses después, pero volvió a ingresar a los Estados Unidos y se reasentó en San Francisco. En septiembre de 1992 fue arrestado de nuevo, esta vez por cargos federales de drogas en Sacramento, California. El Mencho consolidó su posición e hizo crecer su organización a través de la expansión territorial, corrompiendo a funcionarios del gobierno. El Cártel de Jalisco pasó a ser de una pequeña banda criminal a uno de los principales criminales de México. Su ascenso a la fama se debe a una serie de factores, incluyendo las muestras agresivas y sensacionalistas de violencia pública por parte del Cártel de Jalisco. Los ataques directos contra las fuerzas de México le valieron al Mencho una reputación entre las autoridades como el enemigo principal del Estado y como un criminal peligroso. Además, la caída de los antiguos jefes criminales de México despejó el camino para que el Mencho ganara visibilidad y estatus. Su capacidad operativa en México se ha concentrado en 8 estados: Jalisco, Colima, Nayarit y Veracruz, donde controlaba firmemente las operaciones de narcotráfico, y Guanajuato, Morelos, Guerrero y Michoacán, donde ha venido combatiendo a grupos narcotraficantes rivales que compiten entre sí. El gobierno estima que el grupo de El Mencho ha amasado una fortuna de $1.000 millones en activos totales, pero estudios recientes indican que su fortuna podría llegar a los $2.000 millones. La suerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el narcotraficante más buscado por las autoridades de México y Estados Unidos, un hombre que había logrado escapar de múltiples operativos para su captura durante más de una década, terminó el domingo 22 de febrero del 2026 tras un operativo
de alta precisión en la sierra de Tapalpa, Jalisco. Un operativo encabezado por el ejército mexicano finalmente llegó a su localización en el municipio de Tapalpa, un lugar en la sierra a unos 130 kilómetros al sur de la ciudad de Guadalajara. Para lograrlo, explicó el secretario de Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, un grupo de inteligencia militar central siguió a un hombre de confianza de una pareja sentimental de Oseguera, quien llevó a esa mujer a Tapalpa para reunirse con el Mencho. Tras un intenso entrecruce de disparos, Oseguera Cervantes fue alcanzado por el fuego del ejército, al igual que dos de sus escoltas, quienes resultaron gravemente heridos. Fueron trasladados en un helicóptero hasta una instalación militar en Jalisco, pero murieron en el trayecto, aseguró Trevilla Trejo. Mencho. La reacción no se hizo esperar. Durante buena parte del domingo se registraron decenas de bloqueos en las carreteras, los mencionados ataques a comercios y escenas de caos en varios estados. Jalisco fue el más afectado. Carreteras y calles de Guadalajara, Puerto Vallarta y Lagos de Moreno quedaron cerradas con vehículos incendiados. En total se reportaron 252 bloqueos en 20 estados. Horas después, la mayoría habían sido desactivados. Pero el gobierno... La Secretaría de Defensa Nacional indicó que fuerzas especiales lo localizaron y tras un enfrentamiento fue abatido mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. Poco después se confirmó su muerte. Los medios de prensa nacionales e internacionales publicaron fotografías y filmaciones de violencia en varias regiones del país. La posterior reacción del cártel, que lanzó ataques en estados como Michoacán y Jalisco, hubo reportes de bloqueos de carretera, incendios de supermercados, incendios de bancos, quema de vehículos y disturbios en uno de los estallidos de agitación más generalizado de la historia mexicana reciente, dejando al menos 25 fallecidos de la Guardia Nacional, así como una treintena de delincuentes ligados al narcotráfico. El diario New York Times aseguró que el gobierno mexicano recibió información de inteligencia por parte de los Estados Unidos de Norteamérica, quien contribuyó a la operación contra Oseguera. La caída de uno de los capos más temidos de las últimas décadas marca un momento relevante en la lucha contra el narcotráfico. Su legado violento y la estructura que lideró ahora enfrentan una etapa crítica que tendrá repercusiones en la seguridad interna y en las políticas de cooperación internacional en los próximos meses. Soy César Augusto Moreno. Si disfrutaste del programa y quieres seguir explorando conmigo nuevas experiencias, te invitamos a formar parte de esta comunidad académica que cada vez sigue creciendo. Tus opiniones, interrogantes y comentarios siempre serán bienvenidos. Te pido que te unas a tu canal de forma gratuita haciendo clic en el botón de suscripción de abajo. De esta manera, YouTube te notificará automáticamente cada vez que publiquemos nuevos contenidos. Hasta la vista. Que bajo la luz del gran arquitecto del universo encontremos siempre claridad para distinguir el camino correcto y que cada acción refleje el compromiso sincero de construir día a día un mundo más recto y más humano.